Les invito a que abran su Biblia, el libro de Romanos. Let's open our Bibles to the book of Romans. Libro de Romanos, y en esta noche vamos a mirar el capítulo 2. Okay, chapter 2 of the book of Romans. Ojalá todos tengan su Biblia y un cuaderno. I pray that you would be ready with your Bible and a notebook. Aleluya. Hemos visto cómo esta es una carta. This is a letter. So imagínense que nos mandaron esta carta a la Trinidad. Imagine that they sent us this letter to Trinity. Y luego todos la estamos leyendo ahí juntos, ¿verdad? We're all reading it together. Y el capítulo 1 nos gusta porque habla de la persona inmoral, la persona que no conoce de Dios. We like chapter 1 because it's about the immoral person, the person that doesn't know God. Versículo 24, 26 y 28, verses 24, 26 and 28. Ahí dice que Dios los entregó a sus mentes reprobadas. It says that God turned them into their reprobate minds. Y no es que ellos no conocían de Dios, los gentiles. It's not that they didn't know God, the Gentiles. Es que dice la Biblia que endurecieron sus corazones, that they hardened their hearts. Porque la escritura dice, scripture says, que la creación revela quién es Dios. That the creation reveals who God is. That their conscience, que su conciencia, también Dios es manifiesto, that God is manifested in their conscience. So it's not lack of revelation, it's just the hardening of the heart. No es falta de revelación de Dios, sino es la dureza de su corazón, de manera que Dios entonces los entrega. God gives them over to a depraved mind, a una mente reprobada. Y ellos hacen lo que quieren, they do what they want. Antes de empezar el capítulo 2, vaya conmigo a Efesios capítulo 4. Before we enter Romans 2, let's look at Ephesians chapter 4. And Alexis, I think it's verse 17. Déjeme ver, pienso que es el 17. Yes. Efesios 4, 17. So, Efesios, el libro de Efesios es como un cortito de los romanos. It's like the Cliff Notes of Romans, the book of Ephesians. Dice el 17 says, so I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. Esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. 18. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardening of their hearts. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. So it's not lack of revelation. It's not that God didn't reveal himself. No es falta de revelación que Dios no se reveló a ellos. Es que ellos endurecieron sus corazones. They hardened their heart. Dice el 19, having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity, and they are full of greed. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. So those verses, esos versículos, kind of mirror chapter 1 of Romans. Es como un espejo, hermanos, de Romanos capítulo 1. ¿Están de acuerdo? Regrésese a Romanos. Let's go back to Romans. So, Paul is explaining the need for Jesus. Pablo explica, hermanos, en este libro la necesidad de Jesús. Dicen que los diamantes es el mejor amigo de la mujer. No sé, they say diamonds are a girl's best friend. ¿Qué dicen las hermanas? Así no ganan de perdido del Walmart, ¿verdad, hermanos? But if you're gonna really see a diamond, si usted de veras va a ver un diamante, por lo regular cuando va a las joyerías, when you go to the jewelry stores, ponen esa joya arriba de un pedazo de tela negro, ¿verdad? Velvet. How do you say velvet?
terciopelo. They put the jewelry on a black velvet. Porque entre más oscuro el trasfondo, más se puede apreciar la joya. The darker you have the background, the more you can appreciate the jewel. And so in this case, en esta ocasión, Paul is showing, the darkness. Pablo está mostrando la oscuridad de la humanidad perdida sin Dios. Without God, man is in its darkest state. Y el capítulo 1 es todos los inmorales, all the immoral. Y todos después, mire, vaya conmigo en el versículo 32, ¿verdad? Verse 32. It's not only those that do these things, no solamente los que practican estas cosas, pero dice también los que se complacen con los que las practican. But also to those, it says, that approve these things. So en el capítulo 1 es la culpabilidad del hombre sin Cristo, que dice la Biblia que ellos aplacan la verdad, they suppress the truth. Como cuando usted no quiere ir a tirar la basura y usted la aplaca más y más para que le quepa más, ¿verdad? When you don't want to throw the trash and you're like pushing it down, so maybe one more water bottle can fit para que quepa algo ahí. So then in chapter 2, everybody's in agreement with chapter 1. Todos están de acuerdo ahí en Rome, con el capítulo 1. But in chapter 2, el capítulo 2, ahora Pablo voltea su enfoque a la segunda persona que necesita de Cristo. He turns his focus to the second person that needs Christ, and this is the moral Jew. Aquí le habla al judío moralista, moral. Y dice en el versículo 1, chapter 2, verse 1, You therefore have no excuse. You who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same thing. Por lo cual eres tú sin excusa, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué, hermanos? Haces lo mismo. So up to now in chapter 1, en el capítulo 1 hasta ahorita, Paul is saying them. Pablo dice ellos. Them. Look at them. Mira ellos, mira ellos. Pero en el capítulo 2, en chapter 2, he says, now you. Ahora dice tú. Porque, ¿verdad, hermanos? Cuando apuntamos a alguien con un dedo, ¿cuántos nos apuntan a nosotros, right? Pues, por lo menos, at minimum. So now chapter 2 is about them. And then he says, you judge the people that are evil. Tú juzgas a los malos, pero tú haces lo mismo. You do the same. Let's go to verse 2, verso 2. Now we know that God's judgment against those who do such thing is based on truth. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. So when you, a mere human being, pass judgment on them, and yet you do the same things, do you think you're going to escape God's judgment? Verso 3, y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? Now, do you remember in the Sermon of the Mount? Si te acuerdas en el Sermón del Monte, muchos me han dicho, I don't like Paul, he's too hard. A lot of people have told me, no me gusta, no me cae bien Pablo porque es bien duro. Well, hold on, Jesus was even harder, pero Jesús también. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, if you go with me to Matthew chapter 7, el primer libro del Nuevo Testamento, first book of the New Testament. Capítulo 7, versículo 1 en adelante. Chapter 7, verses 1 and on. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. For do not judge, for in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you see, you will be measured. ¿Y por qué miras la paja del que está en el ojo de tu hermano y echas ver la viga que está en tu propio ojo? Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank on your eye? O dirás como tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo. Do you tell your brother, let me take the speck out of your eye?
y he aquí la viga en el tuyo. But at the same time, you have a 2x4 on your eye. So one of the things we have purposed in our hearts to do in this church, una de las cosas que nos hemos propuesto en esta iglesia, is to go through the Word of God. And not just for knowledge, but for life transformation. Queremos, hermanos, leer la Biblia de Dios no solamente para conocimiento, sino para transformación en nuestra vida. Amén. To be able to learn how to live for Christ, cómo vivir para Cristo. And so Jesus here is talking to the religious, to the moralists, to the Pharisees. Aquí Jesús le habla a los fariseos, a los moralistas. Ellos se decían los separados, the separate ones, porque no hacemos lo que ellos hacen. We don't do what they do. But Jesus many times called them whitewashed tombs. Les decía tumbas blanqueadas. In other words, on the outside you're white, por afuerita estás bien blanco, pero adentro hay un muerto, right? Inside there's death. He would say, you guys are a pit of snakes, of vipers, son un hoyo lleno de serpientes. And then look at verse 5. Mira el versículo 5 de Mateo 7, Matthew 7. He goes, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. You hypocrite, first take the plank out of your eye, and then you see clearly to remove the speck of your brother's eye. Qué interesante que mucha gente dice, isn't it interesting that a lot of people say, no, yo no voy a la iglesia porque ahí está lleno de... I don't go to church because it's filled with hypocrites. Y le podemos contestar, it's okay, hay espacio para uno más. It's okay, there's room for one more. Porque todos, hermanos, we all put a face, ponemos un rostro. Solo Dios conoce nuestro corazón, ¿sí? Only God knows our heart. El problema es that when we judge others, cuando juzgamos a los otros, and yet we do the same, pero hacemos lo mismo. I find it so interesting that somebody who steals, qué interesante de alguien que roba, no le gusta que le roben a él. Doesn't like somebody to steal. Nobody steal from me, ¿verdad? Nobody likes to be lied to. A nadie le gusta que le echen mentiras, ¿sí o no? Pero ¿cuántas veces nosotros mentimos? How many times do we lie? No, hermana, es que esta es una mentira cristiana. This is a white lie. O mentimos and we lie and we're like, en el nombre del Señor voy a decir que no traigo nada para pasarme en el puente, right? And then we involve Jesus, in the name of Jesus. Y no nos cachan, they don't catch us. Gracias, Señor. But yet we're lying, estamos mintiendo. So that's what Paul is referring to in Romans 2. Regrésese a Romanos 2, es lo que Pablo habla. Tú mismo haces lo mismo. You do the same. Ahora, remember when Jesus says, Jesús dijo, yes, you don't commit adultery, tú no cometes adulterio, pero ves a una mujer para codiciar y ya cometiste adulterio. You see a woman and you covet after her, now you're committing adultery. Tú que no eres homicida, you're not a murderer, pero no perdonas a tu hermano, you have this, grudge, un rencor, es como si estás matando. Does that make sense? Porque todo esto viene ¿de dónde? Del corazón, from the heart. Verse 4, verso 4, Romans 2:4, Romanos 2:4. We're talking about the judgment here, okay, el juicio. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Don't you show contempt for the riches of his kindness, forbearance and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? Hermanos, la bondad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. It's his goodness. And sometimes when we sin, a veces cuando pecamos and nothing happens to us at that moment y nada sucede en ese momento, decimos, we say, ay, es que yo creo Dios me dijo que maybe está bien para con Dios. Maybe it's okay with God. No, su paciencia es para que nosotros nos arrepintamos. See, it's his patience, the reason why he wants us to repent. Verso 5, verse 5. Pero, wow, look at here it goes. But, por dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. It's your stubbornness and your unrepentant heart. You are storing up wrath
yourself for the day of God's wrath, when his righteous judgment will be revealed. I'm convinced that a lot of us believers, estoy convencida que muchos aún creyentes, we have lived with unconfessed sin. Estamos viviendo con pecado no confesado. And maybe we justify ourselves, quizá nos justificamos and we say, well, God knows I didn't mean it. Pues Dios sabe, hermana, que yo no quise hacerlo. But have you told God? ¿Le has dicho a Dios? How are you doing with marriage? Como en el matrimonio. Or parent and child. O padre, madre e hijo. Que alguien te hace algo que te hirió. They do something to hurt you. Y nunca te dicen, perdóname. They never say, I'm sorry. Nomás te dicen, ¿qué? ¿Vamos a los tacos o qué? Well, let's go to Chicos or what? And we think, pensamos que, well, I guess, sí. Yeah, okay. Whew. No, there's nothing like saying, I'm sorry. No hay nada como cuando alguien te dice, perdóname por haberte herido, to hurt you. So with the Lord, it's the same. Con el Señor es lo mismo. It says here, you have not repented. You're stubborn. Es dureza y no te has arrepentido. Then it says that, then you're reserving yourself. Nos reservamos para el día de la ira del Señor, for the day of wrath of the Lord. Because God is a holy God. Dios es un Dios santo. He's patient, es paciente, but his holiness, he has to judge sin. En su santidad, él tiene que juzgar pecado. But when we say, I'm sorry, Lord, cuando decimos, perdóname, Señor, oh, the blood of Jesus covers us. La sangre de Cristo nos cubre, amén. It doesn't matter what you've done. No importa qué hemos hecho. Because if we're righteous only 80%, or we're righteous only 10%, we're still unrighteous. Seamos, hermanos, justos nomás el 80%, o justos nomás el 10%, todavía somos injustos, ¿sí? It's just, you either are or not, eres o no, pero la sangre de Cristo nos justifica. The blood of Jesus can wash us and justify us before the Father, ante el Padre. Mira, verso 6 en adelante. Let's see 6 and on. God will repay each person according to what they have done. To those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, he will give eternal life, el cual pagará a cada uno conforme de sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, verso 8. But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Because everybody's works fall short of the glory of God. Nuestras obras quedan cortos, hermanos. Y en el capítulo 2, él está hablando a los moralistas. Paul is referring to those that are moral, que con sus obras, that with their works, quieren aplacar la ira de Dios. They want to appease the wrath of God. Pero no hay nada como el arrepentimiento y el recibir el perdón de Jesús. Nothing can substitute our repentance before Jesus and receiving his forgiveness. Because that's man's greatest need. Esa es la necesidad más grande del hombre, to be forgiven, de ser perdonado. But that's God's greatest deed. Pero ese es el don más grande de Dios. He's in the business of forgiving. Él está en el negocio de perdonar. ¿Cuántos perdonados hay aquí? How many forgiven people? Every day, right? Cada día. Verso 9. It continues about those that fall short, los que caen cortos. It says there will be trouble and distress for any human being who does evil. First the Jew, then the Gentile. Tribulación, angustia sobre todo el ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Now he's saying it's the sin that brings us. Es nuestro pecado que nos trae tribulación y angustia. It's our sin that the consequence brings us trouble and distress. ¿Han oído que esta frase, ay, Diosito me está castigando? Have you heard, oh, God is punishing me? No, it's the sin. Es el pecado que trae angustia y tribulación. It's a sin that brings trouble and distress. And now it says the Jew first and then the Gentile. ¿Por qué al judío y después al gentil? Porque está hablando a los judíos, because it's talking to the Jews. Ellos son primeros en recibir
las buenas nuevas. They were the first ones to receive the good news, so they're the first ones to be judged first. Eran los primeros de ser juzgados, pero también todos los demás. We all follow after. Pero mira el 10, verse 10. Gloria y honor y paz a todo el que hace lo bueno. Yo también, al judío primeramente y también al griego. Glory and honor and peace for those who do good. Now, don't misunderstand me. We can't do good aside from God's help. No me malentiendan, no podemos, hermanos, ser buenos aparte de la ayuda del Señor. Amén. It's only through the Lord. Dice el 11, porque no hay acepción de personas con Dios. There is no, God does not show favoritisms. So Jews were the first in line for the gospel. Los judíos eran primero en la línea para el evangelio. They're the first ones to get a reward. Y van a ser los primeros de recibir galardón, but they will also be the first ones to receive judgment. También es el primero que recibe el juicio. A ver, ¿quién aquí son los mayores con sus hermanitos? Do I have any older firstborns? ¿Quiénes los que nacieron primero? Oscar, Betty. Oiga, cuando los regañaban, ¿a quién regañaban primero? Who did they get angry with first? A ustedes, porque nacieron primero. ¿Cuáles somos los chiquitos? ¿Verdad? Anyway, sometimes we would get away with it. Sometimes, a veces, ¿verdad? No me castigaron, pero los hermanitos sí nos castigaban, right? But we would get bullied. Same thing with the Jews. Lo mismo con los judíos. Como eran los primeros, son los que primero van a recibir, pero también galardón. It's also going to be the reward. Vamos al versículo 12, Romans 2:12, Romanos 2:12. Porque todos, sin la ley, han pecado. So the Jews here would say, we have the law, but the Bible here says that all who sin apart from the law will also perish. Sin la ley también perecerán. Y todos los que abajo de la ley han pecado, por la ley serán juzgados. It says, all who sin under the law will be judged by law. So judgment is for sin, whether you know the law or not. El juicio viene al pecador, conoce de la ley o no. Está hablando a los judíos. 13, look at 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. It's not just those who hear the law, but those who obey it. And I'm so grateful that you're here tonight. Me alegro que están aquí esta noche aprendiendo de la Biblia, learning from the Word. Pero no nomás es aprender y oír. We have to obey it, ¿sí? La transformación viene no solamente en oír y leer, sino en hacer. When we start obeying God's law, that's when transformation starts. Es cuando empieza la transformación, cuando somos hacedores. A lot of people love praying. Mucha gente, or they think prayer is important. Mucha gente piensa que la oración es importante. Y se leen un librote de oración. They read a big book of prayer. Ay, qué suave libro. It's such a good book. Well, reading the book doesn't mean you're praying. Leer el libro no significa lo mismo a orar. Right? So reading God's word is great start. Leer la palabra es empezar bien. But we have to be doers of the word. Hay que ser hacedores de la palabra. Verso 14, verse 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. So the Gentiles who don't have the law, but they do the natural things required by the law, they are a law for themselves, even though they don't have the law. Hay mucha gente que no tiene la palabra, no son creyentes y son muy buena gente. ¿Sí, hermanos? There's a lot of people that don't know God's word, and they're great people. He oído muchos decir, I hear people say, nomás le falta ser cristiano. Right? They need to be a Christian porque todo, mira, they're just so right. Y a veces va más que aún los creyentes. Sometimes they're even better than the believers. So es lo que le está diciendo Pablo a los judíos. Eso es Paul is telling the Jews. The Gentiles don't have the law, but sometimes they behave better than you, that who you do have the law. Los gentiles no tienen la ley, pero a veces son mejores en su comportamiento que ustedes judíos que tienen la ley. So the moralists
They had pride in themselves that they had the law of God. Los moralistas tenían orgullo, hermanos, que ellos tenían la ley de Dios. God gave us the law. Dios nos dio la ley. And Paul is saying, but you don't follow it, pero no la siguen. Verse 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, hablando de los gentiles, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiendo sus razones. And he's continuing with the Gentiles that they show the requirements of the law because it's written in their heart and in their conscience. En el día de que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. And this will take place on the day when God judges people's secrets through Jesus Christ. My gospel, right, declares. So, verses 1 through 16, versículos del 1 al 16, le habla a qué tipo de gente? A los moralistas, to the moral Jews. From verse 17 through 30, del versículo 17 al 30, al 29, it's the third group. Es el tercer grupo, the religious, a los religiosos. So, capítulo 1, a los inmorales, to the heathen. Capítulo 2, la primera parte a los moralistas, the first part of chapter 2 to the moral people. La segunda parte del capítulo 2, second part of chapter 2 es a los religiosos, to the religious. Porque él está pintando ese teflón, ese terciopelo negro. He's putting the darkness, that velvet darkness, so to show man's greatest need is salvation. Para mostrar que la necesidad más grande del hombre es la salvación. Al inmoral, to the immoral, to the moral, al moral, y al religioso and the religious. And I have my father here who has testified. Mi padre ha testificado. Él decía, he would say, I don't do drugs, yo no estoy en la droga, yo vengo del trabajo y le doy el cheque a la esposa, I come from work and I give my check to my wife. Yo no necesito como estos hombres pobres que están envueltos en tanto pecado. I don't need the gospel like these men that are involved in so much sin. El moralista, right, the moral. Pero había todavía esa necesidad en su corazón de un salvador, ¿sí? There was a need in his heart for salvation. So qué bueno que Pablo también pinta esto. Paints this. Versículo 17, verse 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío a los religiosos y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. You call yourself a Jew. You rely on the law and boast in God. Judío, Jew, comes from Judah. Viene de Judá. And Judah means praise of Yahweh. La alabanza a Jehová. So ellos decían, somos judíos, we're Jews. Y se apoyaban en la ley. And they loved that the law was given to us, a nosotros nos dio, y que Él es nuestro Dios, that He is our God. Incluso cuando iban en el Antiguo Testamento en las guerras, when they would go to the wars in Old Testament, they would say, nuestro Dios puede más que esos dioses. Our God is bigger than their God. Ellos se enaltecían por el Dios que tenían. They would be boastful on the God they had. Y conoces la voluntad, versículo 18, e instruido por la ley aprobado lo mejor. Wow, religious people, you know His will and you approve of what is superior because you're instructed by the law. 19, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Oh, and you're convinced that you're a guide for the blind and a light for those who are in dark. Instructor incluso de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley forma de la ciencia y la verdad. So he's kind of being a little sarcastic and he's saying, you're the teacher. You're the one who, wow, you're the embodiment of knowledge. Oh, usted los eleva, ¿verdad? Y yo, sí, ajá, dime más, dime más. He's lifting them up and they're like, see, what else? Come again, come more, say it again. 21. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿tú hurtas? It says, wow, you that teach others, do you not teach yourself? You who preach against stealing, do you steal? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? You who say that people should not commit adultery, do you commit adultery? Tú que abominas a los ídolos, ¿haces sacrilegio? You who abhor idols, do you rob temples? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. You who boast about the law, do you dishonor God by breaking the law?
Porque como está escrito, mira este versículo, look at this verse. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. I think that's one of the saddest verses of the Bible. God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Vamos a ver otras citas. Let's look at other scriptures. ¿Quién me busca? Mateo 5:19. Somebody please look at Matthew 5:19. ¿Alguien más me busca? Isaías 52:5. Somebody else. Isaiah 52:5. Y la tercera persona, the third person, segundo libro de Samuel 12:14. 2 Samuel 12:14. Mateo 5:19, Isaías 52:5, segundo de Samuel 12:14. Vamos a ver primero Mateo 5:19. Let's look at Matthew 5:19. Amén, hermano. Sí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ay, si quebrantas tú un mandamiento pequeño, pues engañas a los hombres. ¿Quién tiene Isaías? Anybody? Gracias, hermana. Isaiah 52:5, Isaías 52:5. ¿Sí? Sí. Amén. Gracias, hermana. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que el pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean los hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. My people have been taken away, and my name is blasphemed. Ahora, segundo de Samuel 12:14. Versículo 15. Sí, Joel. Thank you. Bueno, 14:15. Wait, or is it 15:14? 12:14. 12:14, please. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Okay, so these are three verses, son tres versículos that say that because of our conduct, por nuestra conducta, muchas veces, hermanos, many times, el nombre de Jehová es blasfemado. The name of the Lord is blasphemed. So when David sinned, cuando pecó el rey David en Samuel, in the book of Samuel, Nathan, the prophet, Natán el profeta, le dice, because of what you've done, por lo que tú has hecho, los enemigos del Señor, the enemies of God, se ríen de él. I've laughed at him. En el libro de Isaías, the book of Isaiah, you guys were in idolatry and the Babylonians took you away. They mock and blaspheme God. En Isaías era que el pueblo de Dios estaba en idolatría, fueron llevados cautivos y se burlaron del nombre de Dios. En the book of Matthew, en el libro de Mateo, es que nomás poquito quebró, a little bit. People mock God because of our behavior. La gente se burla de Dios por nuestro comportamiento. It's so important, es tan importante that we strive, que tratemos, hermanos, de vivir conforme a la escritura, to live according to the scripture. Are we perfect? No. ¿Somos perfectos? Oh, no, hermanos. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. We have the help of the Holy Spirit. I was teaching about how Ananias and Sapphira lied. ¿Se acuerdan cuando en Hechos capítulo 5, hermanos, que Ananías y Zafira mintieron? ¿Qué les pasó? What happened? Murieron. And so we're like, wow, it's like the punishment doesn't fit the crime. Como que, wow, una mentirita y caen muertos. Porque el pueblo de Israel iban a ser esparcidos por todos lados. The people of Israel were going to be, to the uttermost part of the world. Y no podía, y ellos, ¿qué llevaban? ¿Qué mensaje llevaban? They had the message of the resurrected Christ. El mensaje del Cristo resucitado. Y si mando una bola de mentirosos and if a lot of lying people go, la credibilidad del mensaje se va a perder. People are not going to believe them because they're like, you guys lie. Ustedes mienten. A ver si no están mintiendo de Jesús resucitado. Maybe you're lying about Jesus being resurrected. So that moment, en ese momento, when Ananias and Sapphira lied, cuando ellos le mienten al Espíritu Santo, they fall dead. Caen muertos.
Why? ¿Por qué? Porque Dios estaba protegiendo el mensaje que los demás iban a llevar. ¿Me entiende? God is protecting the message that the rest of the people were going to go tell de la resurrección de Jesús, of Jesus' resurrection. So it's so important that even if it's a little lie, una mentirita, no, we allow the enemy to blaspheme God. Nosotros permitimos que el enemigo blasfeme en contra de Dios. So that's what this teaching is. De eso se trata esta enseñanza. Let's go back to verse 22, 21 through 24, del versículo 21 al 24. ¿Tú qué hurtas? Don't you steal? I don't know if 100% of the people in this room tithe. Yo no sé si el 100% de las personas aquí en este cuarto diezman. You don't like anybody stealing from you. We don't like anybody stealing from us. No nos gusta que nos roben. Yet we rob God. Malachi 3. Pero nosotros robamos a Dios. Capítulo 3 de Malaquías. Nosotros, dice, adulteras. Tú, do you commit adultery? ¿Sabe que dice ahí en los comentaristas, the commentaries say that in the book of Deuteronomy, en el libro de Deuteronomio, the rabbis, los rabinos, would allow people, le daban carta de divorcio a la gente, would give letters of divorce. Porque de repente a don señor no le gustó el pan tostado, estaba muy quemado. The man would get upset because she over toasted the bread. O le echó mucha sal a la sopa. O they would over salt. Entonces decían los rabinos, the rabbis, pues cambia de esposa. Change wives. Y aquí está la carta de divorcio. And you can divorce her. So estaban cambiando por cosas necias. It was foolish things. And God tells them, Dios les dice, I never allowed you to divorce. Yo nunca te permití que anduvieras así. Ustedes hicieron eso. You did that. Porque querían estar con varias. They wanted to be with several, cometiendo adulterio. So this is who Paul is talking to, the religious. Pablo habla a los religiosos. ¿Y qué dice el versículo 22? Cometes sacrilegio, abominas de los ídolos. You go into the church, to the temples and you commit, it says in 22, you abhor idols and rob temples. Tú abominas a los ídolos, y ellos, los rabinos, the rabbis, would go to the Gentile pagan temples. Iban a los templos paganos. And they would say, these idols are not real. Estos ídolos no valen. Échenlos para allá en mi troca. Do you know what I mean? Take them outside to my truck. Y luego allá tenían un garage sale. Y se echaban el dinero. You know, they would sell those idols and they would make money. So they would commit all those kinds of things. Esos hacían los religiosos. Y luego el 24, hermanos, the name of the Lord is blasphemed. El nombre del Señor es blasfemado. Bueno, el 25, 20. So now we're talking about how they are also guilty. También están culpables. 25, 25. Now this whole thing of circumcision, todo esto de la circuncisión. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Circumcision has value if you obey the law, but if you break the law, you become as though you had been incircumcised. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no tenía su incircuncisión como circuncisión. So then if those who are not circumcised keep the law's requirements, will they not be regarded as though they were circumcised? 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. The one who is not circumcised physically, yet obeys the law, will condemn you who have the 10 code and circumcised, but you're a lawbreaker. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne. The one who is not circumcised physically, a person is not a Jew who is only outwardly, nor is circumcision merely outward and physical. 29, 29, sino que es judío el que lo es interior, y la circuncisión es el corazón, en espíritu, no en letra. Amén. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de ¿quién? De Dios. No,
a person is a Jew who is inward, and circumcision is circumcision of the heart, by the Spirit, not by the written code. Such a person's praise is not from people, but from God. Wow. It's talking about the heart. Habla del corazón. Just like chapter 1. They do all those things, but they harden their heart. Como en el capítulo 1, hacen esas cosas, pero endurecen su corazón. El moralista y el religioso hacían esas cosas también porque venía del corazón. The moralist and the religious also would do those things because it came from the heart. So then chapter 3 starts, y dice el capítulo 3, dicen ellos, then they say, pues, entonces, ¿para qué soy judío? Look at that. What advantage is there? And Paul says, you do have advantages. Dice Pablo, sí tienes ventajas. Versículo 2, verse 2. Primero, tienes la palabra de Dios. First, you have God's word. Número 2, number 2. Algunos de ellos han sido incrédulos. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, tu incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. You have God's faithfulness. En el 4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. I love this verse. Let God be true and every human a liar. There is no other way to salvation. No hay otra manera para salvación. It's only through Jesus. Es a través de Jesús. So now he's talking about all your rituals are good, but they're not leading you to salvation. Judíos, todos esos ritos son buenos, pero no te llevan a la salvación. You can put the ash cross, te puedes poner la cruz de ceniza. You can come and even get baptized and take Santa Cena. Puedes venir a ser bautizado y tomar la cena del Señor, pero esas son ceremonias, son símbolos. Those are ceremonies, they're symbols. No son en realidad la salvación. It's not salvation. Pero la humanidad nos agarramos de esos símbolos como si fueran justificación. We gravitate to those symbols as if they were justification. There's only one way. Hay una manera, y esa manera es a través de Cristo Jesús. So then now he's talking about versículo 5, verse 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto en castigar? This is so childish. So if our righteousness brings out God's righteousness, well then, is God unjust for getting angry at us? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Certainly not. If so, how could God judge the world? Pero si por mi mentira, decían ellos, la verdad de Dios abunda para su gloria porque soy justificado. Someone might argue, if my falsehood enhances God's truthfulness and so increases his glory, so why am I condemned as a sinner? En el 8, verse 8. ¿Y por qué no decir, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos mal para que venga bien? Some would even say, well, let's do evil, that good may result. Ellos están volteando la verdad. They're twisting the truth. They say, well, if me being so bad, si yo ser tan malo, shows how good God is, muestra que tan bueno es Dios, well, let me be bad. Entonces déjame ser malo para que Dios se vea justo, so God can look like a just guy. Let's sin so God can be glorified. Pecaremos para que Dios sea glorificado. Isn't that crazy? ¿Qué no está mal eso? Justificación propia. Pero mira en el versículo 9, verse 9. ¿Qué pues? The conclusion. Aquí es la conclusión del capítulo 1, 2 y 3, chapter 1, 2 and 3. That man is guilty. El hombre es, hermanos, guilty, es culpable. And he talks about 14 indictments. Aquí él enumera 14 cosas. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles. So he said, remember, everybody, Jews and Gentiles. Versículo 10, verse 10. It is written, está escrito, no hay justo ni aún uno. There is no one righteous, not even one. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, because there is no one who understands. Brothers and sisters, there's no one who seeks God. No hay nadie que busque de Dios. Todos se desviaron.
Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. There's no one. Everyone has turned away. There's no one. Everybody is worthless. There's no good. Not even one. Y luego aquí hablan los 14 cosas, the 14 things. Las voy a leer en español nada más. Versículo 13. Sepulcro abierto. So it goes from head to toe. Empieza de la cabeza a los pies. Sepulcro abierto es su garganta, right? Their throats. Con su lengua engañan, their tongues. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, their lips. Su boca está llena de maldición y amargura, their mouths. Sus pies se apresuran para derramar sangre, their feet. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos, their eyes. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están abajo de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. So Paul is reminding the Romans, Pablo le recuerda a los romanos, the law of God, la ley de Dios, was to show us that we need a Savior. Mostrarnos que necesitamos un Salvador. Verso 21. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado que la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué, hermanos? De la fe en Jesucristo. Righteousness by the faith in Jesus, para que todos los que en Él creen, porque no hay diferencia. Do you know what the word justification means? La palabra justificación es un término legal. It's a legal term. It's as if you had never done it. Como si tú nunca lo habrías hecho. As if I had never done it. Cuando Dios el Padre, el juez, when God the Father, the judge, me ve a mí, pecadora, falta, sees me, a sinner, falling short, pero me mira con la sangre de Cristo y sees me through the blood of Christ, He says, you've never done anything. Tú nunca hiciste nada. What? ¿Qué? Sí, Señor, ¿te acuerdas que en 1980? Do you remember when 1980 and God the Father is like, what sin? I don't remember. Yo no lo veo. ¿Qué pecado? Because He justifies us through Christ, through faith in Christ. Nos justifica, hermanos, a través de la sangre de Cristo. And I'm going to show you 3 terms to finish. Para terminar, 3 términos. Bueno, todos leamos la primera milla del camino de Romanos. Let's all read the first mile of Romans. Romanos 3:23 es la que sigue. Todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. So this is it. This is the nitty gritty. All have sinned and fallen short of the glory of God. Y ahora sí los 3 términos en el 24 y el 25. We have 3 terms in verse 24 and 25. 24. And all are justified freely by His grace, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Entendimos el término justificación? Did we understand justified? Como si nunca lo he hecho. What is justified? As if I had never done it. El segundo término, the next one. The redemption that came by Christ Jesus. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redemption is a term like when people would buy slaves at the market. La redención es como cuando compraban esclavos, hermanos, allí en la cuadra, en el mercado. Thank you. So justification is the image of the court. You're not guilty anymore. Justificación es esta imagen de corte. Ya no eres culpable. Redemption is this image of the slave market. La redención es esta imagen del mercado de esclavos. You're no longer a slave to sin. Ya con Cristo Jesús no vas a ser esclavo del pecado. You will no longer be a slave to the world or to the devil. Ya no somos esclavos del mundo ni del diablo. Amen. ¿Por qué? Why? Because Jesus Christ redeemed us. He bought us.
Jesucristo nos redimió, nos compró. With what price? ¿Con qué precio? With the last, every single drop of his blood. Con cada gota de su sangre. Let's go to verse 25, el tercer término, which is propitiation, propiciación. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness because his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Propitiation, propiciación, it means that the sacrifice and torture of Christ, el sacrificio y la tortura de Cristo, it appeased the wrath of God. Aplacó, hermanos, la ira de Dios to us, a nosotros. It means that his sacrifice, su sacrificio, it solves the problem of offering something to our Creator to forgive us. Soluciona el problema de que ¿qué le doy a Dios para que me perdone? No tienes que darle nada. You don't have to do anything because it's not about what we do, it's about what Jesus did. No se trata de lo que hacemos, se trata de lo que Cristo ya hizo. Amen. So when we receive Christ, cuando recibimos a Cristo, the judge says you're not guilty. El juez dice no eres culpable. The world and the sin and the devil, el mundo, el pecado y el diablo dicen you're no longer my slave, ya no eres mi esclavo. Redemption, redención. And God says my wrath was placed on Christ. Padre dice mi ira fue aplacada en Cristo. Él tomó la ira en la cruz. He took the wrath of God in the cross. El que no cometió pecado, he who committed no sin, took our sin, tomó nuestro pecado. Now, if we want to say, no, yo no quiero nada con Cristo. I said this last week. Dije esto la semana pasada. Yeah, I don't want anything with Christ. Then you deal with God's wrath. Entonces tú a ver cómo te la averiguas con la ira de Dios. No, mejor no. I'll take Jesus. Yo tomo a Jesús. ¿Cuántos se gozan con estos tres términos? Do you love these terms? Por Cristo, it's through Jesus. And that's why Paul had to show us how much man needs salvation in chapters 1, 2, and 3. Pablo nos tuvo que enseñar cómo la humanidad necesita salvación, capítulos 1, 2 y 3. Eres inmoral, whether you're immoral, rebelde, aplacas la verdad, whether you're a rebel and you squish down the truth, o eres un moralista, or you know what, I'm a good person. O eres religioso, and you're religious y juzgas a los demás, and you judge the rest. Decía Pablo, ¿y a ti quién te juzga lo que hurtas el adulterio? You know, he starts saying, what about you? You're worse. Eres peor. Y lo único que puede salvar a estos tres tipos de personas es la sangre de Jesús. Can you stand? It's the blood of Jesus. Te puedes poner de pie. It's amazing. Qué importante es saber. Man, sister, you didn't have to tell me my condition. I know my condition. Hermana, usted no tenía, pastora, que decirme qué tan mala estoy. Yo sé mi condición. But do you realize what Christ is offering you? ¿Te das cuenta de lo que Cristo te está ofreciendo? Justified, justificado. I'm not guilty before God. No soy culpable ante Dios. Redención, redemption. Ya no soy esclavo de todo eso. I'm no longer a slave to that. Soy libre en Cristo. I'm free. Or propitiation. I'm no longer the object of God's wrath. Propiciación, yo ya no soy el objeto de la ira de Dios, porque la ira de Dios la tomó Jesús. Jesus took it. Can we thank him tonight? ¿Le podemos dar gracias a Dios? Cierra tus ojos donde